Ok, en la historia del arte se han hecho un montón de adaptaciones y hasta plagios. Películas que salen casi al mismo tiempo como Bichos y Hormiguitas, directores que hacen casi que live action no autorizados de las películas de Satoshi Kon como Nolan con Inception o Aronofsky con El Cisne Negro. Y bueno, sin mencionar el crimen que fue Lola Érase una vez respecto a Floricienta. Pero hay unos que son tan sutiles que pueden pasar años sin que nadie se dé cuenta. ¿Cómo se quedan si les digo que el mismísimo Disney realizó la trilogía de El Rey León basándose en las obras del Bardo? El Bardo no, el Bardo. Gracias. Y así me pide un aumento mi editor, qué barbaridad. Una leyenda que se dice, se comenta, se presume que El Rey León 1 está basado en Hamlet, El Rey León 2 en Romeo y Julieta y El Rey León 3 en Rosencrantz y Guildenstern han muerto. Pero vamos a analizar qué tan cierto es esto. Empecemos con El Rey León. Mientras la estaban haciendo, sus creadores aseguraron que se trataba de Bambi, pero en África, con un poco de historias bíblicas sobre Moisés, y ahí entre dientes de repente se les escapaba que otra de sus inspiraciones era Hamlet de William Shakespeare. Y cuando se estrenó, esos rumores se volvieron bastante evidentes. Pero si no han leído Hamlet, ya sea porque a ustedes sí les gusta comer 3 veces al día y entonces no estudiaron teatro, o porque se están esperando a que Farid saque ya resúmenes también de textos dramáticos, no importa. Aquí vamos a analizar ambas obras y las vamos a comparar. En El Rey León, Mufasa es el rey de la selva y su hermano, Scar, sería el siguiente en heredar el trono si no fuera por el primogénito del rey, Simba. Un cachorro malcriado y con aires de grandeza que solo quiere llegar al trono para disfrutar de sus privilegios sin ningún tipo de responsabilidad. O sea que si El Rey León ocurriera en México, Simba seguramente sería un whitexican, como lo deja claro en su primer número musical. Nadie que me diga, bueno, cuando lo dije que debo hacer. Pero como diría Zoe Saldaña, I don't share your opinion. For me, the heart of this movie was not Mexico. por su lado Scar quiere básicamente lo mismo, así que se alía con las hienas que están hartas de la tiranía de los leones y entonces forman un plan para derrocar a Mufasa Do it again. Mufasa. y a Simba y así él obtener el trono. Así es que les tiende una trampa a ambos y en consecuencia Mufasa termina aplastado por una manada de ñúes. Simba se siente terriblemente responsable por lo que huye del reino dejándole el trono a Scar. Ahí, Simba conoce a Timón y Pumba, que básicamente son dos vagos que tienen como lema Hakuna Matata o YOLO para los millennials. Ahí le enseñan a no preocuparse, a soltar y vivir la vida sin obligaciones. Aquí hay marihuana. Y así lo hace, crece y cuando recién da su gran glow up se encuentra con Nala, una antigua amiga que no había visto bien hasta ese momento, entonces se enamoran y ella le convence de regresar al reino a reclamar el trono que le pertenece, sobre todo para arreglar el desmadre que está dejando Scar. Simba lo piensa mucho, está a punto de declinar cuando se le aparece la imagen de su padre en las estrellas y básicamente le dice, ándele mijo que ya tiró mucha hueva, así es que al final se decide a hacerlo. Regresa, enfrenta a Scar y lo vence regresando el poder a la gente blanca. Lo cual me hace pensar que si tuviéramos un Rey León 6 seguramente ahorita estaría diciendo que en su reino la gente es como Texas y por eso no utiliza el transporte público. En Estados Unidos, que son más como nosotros, los norteños, casi no usan transporte público. Pero, ¿qué es lo que pasa con Hamlet? Bueno, aquí la historia inicia cuando muere el rey a manos de su hermano, quien además se casa con quien era su esposa y mamá de Hamlet, el legítimo heredero. La cuestión es que a diferencia de Simba, Hamlet no quiere ser rey. A él le interesan las artes y la filosofía, pero este ser bondadoso y noble cambia su actitud repentinamente cuando el fantasma de su padre, al igual que Mufasa, se le aparece y en lugar de decirle, ándele mijo, póngase a chambear, le dice, necesito que me hagas un paro. ¿Viste el capítulo del Chavo del 8 en donde Don Ramón le dice al chavo, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena? La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Bueno, ocupo que te olvides de eso.
porque le cuenta que su hermano fue quien lo petit suisse, como diría soy una pringada, y entonces necesita que cobre venganza por él. A raíz de esto, Hamlet empieza a comportarse extraño, todo el mundo piensa que está loco, hasta el rey manda a Rosencrantz y Guildenstern, quienes serían lo más parecido al papel de Timón y Pumba, a sacarles la sopa, pero fracasan. De hecho, cuando vi esta escena dije, Hamlet verdaderamente devoró, porque están tratando de sacarle la sopa y entonces Hamlet se voltea y le dice a Guildenstern, ¿tú sabes tocar la flauta? Y este le dice, no, pues la neta no sé. Y entonces le dice, bueno, si no sabes tocar un instrumento tan sencillo, ¿qué te hace creer que me harás cantar a mí? Yo soy un artista que canto. Y tras que tira el micrófono. Bueno, sí, ya se hubieran inventado. Otra que intenta hablar con él es Ofelia, su morrita que intenta persuadirlo para retomar el camino de la cordura, pero este, también a diferencia de Simba, no le hace caso y después de eso intenta asesinar al rey, pero lo confunde y termina por matar al papá de Ofelia. Entonces a raíz de esto lo exilian a Inglaterra, pero él se escapa y regresa para completar su venganza. Pero cuando llega se da cuenta que su morrita se autopetit suisse y que su cuñado anda envergado y lo quiere matar. Bueno, pues al rey muy convenientemente se le ocurre ponerlos a competir en una batalla de esgrima, pero todo lo que podría salir mal, sale mal. Y acaban todos muertos. Literal, el rey, la reina, Hamlet y Laertes, por lo cual el trono se queda en manos de un random al que también le habían matado al papá. Y entonces todos bien felices para siempre, y por todos me refiero a los 3 que quedaron vivos. Entonces, después de resumir ambas tramas, podríamos decir que fuera del furrismo son iguales y discúlpenme el clickbait, pero yo creo que no. Es decir, en cuanto al argumento y a los personajes es obvio que son muy parecidos, pero en cuanto a la resolución de las cosas distan muchísimo. Hamlet es una historia sobre la venganza y la traición y sí, de aceptar el destino que ya tienes, pero desde este lado pues un poco más violento. Sin embargo, El Rey León lo hace desde un lugar más de asumir tu responsabilidad en la vida. Pero como ya saben que yo odio los finales con mensaje positivo, definitivamente me quedo con Hamlet. Lo que sí me parece por lo menos curioso es cómo puedes o terminar siendo rey o terminar desvivido dependiendo de la figura paterna que te tocó. Ahora vamos con El Rey León 2, que se presume está basada ahora en Romeo y Julieta, también de Shakespeare. Y como es una historia más conocida, esta no la voy a resumir a detalle porque pues básicamente ya saben que es de una morrita fresa y un morrito punk chacalón que se enamoran y sus familias se odian, entonces es todo un embrollo. De hecho, todavía tengo la duda de si El Rey León plagió a Romeo y Julieta o si en realidad plagió más bien a Amarte Duele. Pero por bien de la narrativa, vamos a seguir con Shakespeare. En este caso, bueno, es claro, el heredero de la descendencia de Scar se enamora de la hija de Simba y vemos cómo se desencadenan todos los conflictos. Que bueno, de nuevo en el caso de Disney todo acaba bien y en el caso de Shakespeare todo acaba 6 metros bajo tierra. Luego pasamos al Rey León 3, que siguiendo la lógica shakespeariana, bueno, pues tendría que estar basada en Macbeth, pero más bien esta vez parece ser basada en, por lo menos en cuanto al formato, en una obra que se llama Rosencrantz y Guildenstern han muerto. Una obra que, si bien no es de Shakespeare, sino de Tom Stoppard, sí se desarrolla en el universo de Hamlet. Concretamente narra los acontecimientos de Hamlet, pero desde la perspectiva de los personajes Rosencrantz y Guildenstern. Y curiosamente, en El Rey León 3, que por cierto es demasiado cine y el que lo niegue que lo demuestre, pero justo es una revisita a El Rey León 1, pero desde la perspectiva de Timón y Pumba. Y la verdad es que es una película menos seria, pero divertidísima. Entonces, Jera, ¿nos estás diciendo que El Rey León es todo un plagio shakespeariano y que no sirve para nada y no tiene ningún mérito? No, obvio. Pero hasta los creadores han admitido que sus obras están basadas en estos textos. Cosa que probablemente sería diferente si le preguntamos por sus semejanzas con Kimba, el león blanco, un anime de los 60s que bueno, tiene muchísimas similitudes, pero más desde lo visual. Escúchame, como nuestro líder, tu deber es quedarte aquí con nosotros. Mi deber es proteger a los débiles e inocentes. Pero les voy a decir una cosa, si nos ponemos a rascarle, nos vamos a dar cuenta que todo en el arte tiene una inspiración previa.
El mismo Hamlet tiene como referencia una leyenda nórdica llamada Hamlet, que fíjense que curiosamente adaptó Robert Eggers con The Northman, el mismo director que hizo la adaptación de Nosferatu, una de las primeras películas de terror de la historia que a su vez está basada en el libro de Drácula de Bram Stoker. O sea, claro que existe el plagio y es horrible, pero muchas veces también es casi que imposible escapar a las referencias o a las inspiraciones que nos preceden, porque muchas veces esas referencias terminan llegando a nuestra mente, a veces casi hasta de manera inconsciente. Por ejemplo, les voy a contar una historia. Esto es un story time de la vez que plagié una película mexicana y casi me ganó un concurso de cuentos por ello. Pues miren, resulta que a mí desde niño me gusta escribir, ¿no? Y entonces tenía una especie de cuaderno en donde escribía cuentos. Y dentro de ese cuaderno alguna vez escribí uno que se llamaba La maravilla de volar. Bueno, este cuento se trataba de un niño y su abuelito que vivían muy en paz, muy tranquilo, muy ameno, hasta que, bueno, el abuelito fallece y entonces este niño intenta por todos los medios volver a recuperarlo y al final lo que hace para intentar llegar a él es subir a una montaña muy alta, construirse unas alas con plumas de palomas y tirarse de ese cerro pensando en que, bueno, va a volar y va a alcanzar a su abuelito ahí en el cielo. Bueno, pues resulta que luego con este cuento yo en la primaria participé en un concurso de español y no gané. Y me puse muy triste porque miren, yo siempre he vivido con el síndrome del impostor, pero con este cuento en específico yo sí tenía muchísima fe, yo tenía una seguridad bárbara, o sea, realmente cuando no gané sí dije, pues ¿qué les pasa a estos jueces? ¿Cuáles son sus estúpidos argumentos para pensar que este cuento no puede ganar? Luego quedé porque me di cuenta ya tiempo después cuando, no me acuerdo por qué, si estaba viendo la tele o en qué momento me topé con una película mexicana que se llama El niño y la estrella. Ya saben para dónde va esto, ¿no? Y bueno, pues esta película se trata de un niño y su abuelito, y de repente su abuelito se petit suisse y entonces este niño, en aras de intentar alcanzarlo en el cielo, se sube a un cerro y bueno, en este caso no se avienta, sino que se cae y bueno, no se había construido las alas, pero al final de cuentas me di cuenta que las tramas eran muy similares. Y claro, a lo mejor ustedes pensarán, Jera, pues es que ¿cómo no pensaste que ese concurso de español no lo ganaste porque alguien tomó tu cuento, lo plagió, lo vendió a alguna productora y se terminó haciendo una película al respecto? Y claro que eso sería una gran respuesta para mi ego, pero no es posible porque esa película es de 1979. Pero lo que a mí me sacaba un chorro de onda es que yo de verdad nunca plagié conscientemente ese argumento. Literalmente ni siquiera recordaba haber visto esa película. Luego empecé a atar cabos y recordé que cuando íbamos los domingos a casa de mis abuelitos, mi abuelito se ponía las horas ahí en su sillón a ver películas mexicanas viejitas. Que bueno, para él solo eran películas mexicanas, pero me entienden. Y entonces de pronto pues yo llegaba, me sentaba, veía la tele o jugaba acá con el primo y de repente comía y de repente me levantaba y me acostaba otra vez, ¿sabes? Como estar y no estar, ver y no ver. O ya de plano estar disociado desde ese entonces sucedía. Pero me refiero a que de seguro la vi sin ser consciente de estarla viendo, ¿sabes? Como verla de un modo inconsciente y entonces cuando me puse a escribir salió desde ese lugar. O sea, mi mente básicamente dijo, esta historia es tuya y si alguien te dice lo contrario, lo niegas. Y bueno, esto me parece curioso porque algo parecido sucede no solo en cuanto a los productos artísticos y esta cosa de los derechos de autor, sino en la manera en que vivimos en general. Cuidado que estamos a punto de entrar a la parte pretenciosa de este video. Jera, ¿pero que no Shakespeare ya era la parte pretenciosa de este video? Pues no, se vienen cosas peores, así que agárrense de las manos. En las tesis sobre Feuerbach de Carlos Marx, les dije. Este escribe que la esencia humana no es algo abstracto inherente a cada individuo, sino que es, en su realidad,
el conjunto de las relaciones sociales. Es decir, no hay una esencia humana pura, por así decirlo, sino que está inevitablemente construida desde todas las relaciones que tenemos con la sociedad, hablándole en lo micro, es decir, nuestra familia, hasta lo macro, o sea, los medios masivos, ¿no? Y no me refiero solo a los mandatos de la publicidad, por ejemplo, o de la religión. Me refiero a que literalmente fuimos construidos con un lenguaje que tuvimos que aprender, un lenguaje que nos precede y que viene cargado con un montón de historias que se nos contaron o que vivimos y que igual que yo con esa película mexicana terminamos por asimilarlo cual si fuera una especie de tatuaje en la piel. ¿Será entonces que las historias que luego le contamos a los demás o que nos contamos a nosotros mismos sobre nuestra propia vida es realmente una creación propia? ¿O será más bien que la manera en que vivimos nuestra vida está condicionada por las historias que nos preceden? ¿Será que nuestra manera de amar inspiró cuentos y obras de amor o que los cuentos y obras de amor que nos preceden guiaron nuestra manera de amar y sirvieron como molde de cómo se supone que tiene que ser nuestra historia de amor? Piensen en si cuando besan a alguien lo hacen desde la perspectiva de dos cuerpos reconociéndose a través de su carne o si más bien lo hacen desde la idea de cómo se debe besar correctamente o cómo se tiene que ver un beso para hacerlo. ¿Somos realmente capaces de crear nuestra propia historia o solo estamos eligiendo alguna de las historias que nos anteceden? Un formato, un molde. ¿Shakespeare escribió Romeo y Julieta observando cómo se ama una pareja que se ama? ¿O una pareja que se ama de la manera que se ama por cómo se amaron Romeo y Julieta? ¿Escribimos literatura o la literatura nos escribe a nosotros? ¿Es nuestra vida un inconsciente plagio? Yo ya hice muchas preguntas, a ustedes les tocan las respuestas. Pero bueno, gente, muchas gracias por ver este video hasta el final. Espero que les haya gustado mucho, espero que les haya despertado justo muchas preguntas. Si tienen más, escríbanlas en los comentarios, o si creen que tienen algunas respuestas, pues también escríbanlas aquí. Y bueno, de nuevo, gracias por llegar hasta esta parte del video. Ya saben que si me quieren ayudar un poquito más, lo pueden hacer muchísimo regalándome su like, su compartida y su suscribida. Y también, si está en la medida de sus posibilidades, háganse miembros de este canal, ya sea en el Duerme Conmigo, en donde, bueno, tendrán estos 4 videos exclusivos que son una especie de meditación guiada en la cual con mi voz y la música de Hannah Unzueta te acompañamos a ti en tu proceso antes de dormir. También te puedes hacer miembro como productor o productora y bueno, ayudar a este canal un poquito más a que siga existiendo. De todos modos, en cualquiera de las dos opciones vas a aparecer en los créditos de estos videos. Si no me compras, te mueres. También te recuerdo que vayas a suscribirte a mi podcast Cenital, que te lo voy a dejar en la descripción y aquí en las tarjetitas, porque ya próximamente vamos a estrenar temporada. Y nada, sin más que decir, yo te veo en el siguiente video, ¿vale? Y chao. Es una vampira, pam, pam.